Bien. Vamos a continuar. Bueno, esto es lo último que trabajamos, el tema de controles generales, ¿está? Siempre pregunto, ¿me escuchan bien, chicos? Porque siempre que levantas un pregunto, por las dudas. ¿Está? Perfecto. Esto está. Bien. Vamos a trabajar con esto. Relevamiento. Esto tiene que ver con lo que trabajamos. Esto tiene que ver con lo que trabajamos, que era el análisis global y el detallado. La importancia del relevamiento. Ahí están llegando. Vamos a avanzar un cachito. Hasta ahora nosotros estuvimos viendo distintos controles generales, controles de aplicación. Estuvimos trabajando un cachitito con global, detallado. Esto forma parte del detallado, ¿no? Que es el relevamiento que vamos a hacer. ¿Está? Y estas son las pautas generales que hacen al concepto de relevamiento. ¿Para qué? Cualquiera de nosotros, si nos encomiendan esta tarea, hacemos todo esto. Porque puede darse la situación, ¿está? Que uno nos mandan a hacer básicamente este tipo de actividad porque el sistema que está trabajando la organización no es el adecuado o ha pasado cierto tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Toda esta etapa, que insisto, el tema del análisis global y detallado, va a generar, una persona más, va a generar el diagnóstico. De acuerdo al diagnóstico, vamos a poder ¿qué? Determinar qué vamos a ejecutar. ¿Se entiende? Por eso ahora vamos a trabajar esto cortito y ya entramos en lo que se llama la construcción, la etapa de construcción. Bien. Entonces, fíjense, acá tenemos la recolección de datos, el análisis crítico y el diagnóstico. Y tenemos esto. Siempre esto es, cuando uno nos toca la etapa, si nos toca hacer relevamiento, esto es importante, estos tres elementos. Que los hechos sean comprobables, es decir, qué pasa, qué documentación se trabaja, esa documentación va a tal área, bueno, quiero saber qué tipo de documentación se maneja, ¿está? Eso es como un proceso de auditoría, básicamente. Después tiene el punto 2, dice, ojo, dice, opiniones con indicación de las personas que la emiten. Es fuerte esto, ¿eh? Porque dice, opiniones con indicación de las personas que la emiten. ¿Por qué les digo que es fuerte esto? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? A ver. Ahí está, tiene Carla. Sí, la cara, te entendí, Ivana. Claro, porque con esta forma cortamos el chusmerío. Es decir, si vos planteás, claro, como dice Marisa, si vos planteás que el sistema o cierta documentación te viene con falencias, ¿está? O si vos estás trabajando y la información que te llega sesgada y vos haces lo que podés y che, esto me llega sesgado. Y entonces uno cuando pregunta, a ver, ¿te llega sesgado? Sí, a ver, ¿por qué? Y bueno, vos anotás y por lo general, si se hace un correcto relevamiento, la persona que te hace la entrevista, te hace esto, debería hacerte afirmar lo que estás planteando. ¿Está? Y de esa forma se corta el chusmerío. Directo, directo. Porque eso, el punto 2, se apoya en el punto 1. ¿Está? Que son los hechos que comprobables. ¿Está? Y el tercer punto, que dice que el analista, ojo, cuando ella habla del analista, pueden ser tranquilamente ustedes, futuros contadores
futuros licenciados en administración, ¿eh? Ejemplo, no sé si alguno de ustedes trabaja o ha trabajado en una consultora, como las que hay en el centro, ¿no? Deloitte, Price, KPMG, ¿está? Algunas de ellas, ¿está? Si a vos estás trabajando en ese tipo de organización y te envían a hacer una suplencia, una tarea, por ejemplo, en compras. Vos tal vez nunca trabajaste en compras, entonces vos decís, me mandan a compras a tal empresa, y bueno, empezás a trabajar, ¿qué? En el área de compras. Estás viendo cómo es la operación de compras. Tal vez porque estás cubriendo a una persona de ese lugar y te contrataron la consultora. O tal vez quieren hacer una auditoría. Vos nunca trabajaste en compras, entonces estás aprendiendo cómo es el proceso de compras. Listo, traes toda la información y después verán qué hacen. Ahora, si al tiempo, si más adelante, por ejemplo, te envían a otra empresa y tenés que analizar compras, corres con una ventaja. ¿Por qué corres con una ventaja? ¿Qué les parece? Es este tercer punto. Porque si vos ya trabajaste en el área de compras para una organización, ya podés conocer cierta operativa que tiene que compras. Cuando vas a la segunda empresa, digamos que no es que estás en cero total. Ya tenés una experiencia previa respecto a qué? Respecto a tu modelo administrativo de compras. Habrá que pulirlo, habrá que ver cómo trabajan. Capaz que esta nueva empresa tiene cosas que la otra no tenía. ¿Se entiende? Eso apunta al número 3. ¿Sí, claro? Es decir, un correcto relevamiento, hay que tener en cuenta estas cosas. Que lo que te plantean lo puedas verificar, que si te dicen ciertas cosas, que se hagan cargo, como puso ahí Marisa, o como dijo Ivana, ¿está? Y la tercera es que si vos ya tenés experiencia en estos aspectos, te sirve porque te da velocidad para entender otros problemas. ¿Eh? Relevamiento. ¿Está? Vamos a seguir charlando esto porque tiene lo suyo. El concepto de relevamiento es tener esta información. Y aquí aparecen el concepto de las entrevistas. Las entrevistas pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, ¿está? Pueden ser individuales, perdón, pueden ser grupales, ¿está? Eso es genérico ¿para qué? Para las entrevistas. ¿Qué sucede? Si yo digo que es una entrevista abierta, ¿a qué les suena esto? Si yo digo que es una entrevista abierta, ¿a qué les suena? A ver. No que todo el mundo puede entrevistar, no. Vos haces una entrevista abierta, significa otra cosa en realidad. ¿Que puede estar cualquier persona en la empresa? No tanto. Ahí está el tema. Y como dice Marisa, bien Marisa. O dice Néstor, poco estructurada. Tiene que ver, la respuesta de Marisa y la de Néstor se complementan. Cuando uno hace una entrevista abierta, vos estás entrevistando a una persona o a un grupo, te vas con tu anotador, está, y tirás una pregunta y ves que van respondiendo y vos estás ¿qué? Anotando. Es lo que dice tanto Marisa como que dice Néstor. Es poco estructurado. Vos tirás la pregunta y vas recolectando lo que dice la persona o ese grupo de personas que están trabajando. Eso es una entrevista abierta. ¿Está? Por el contrario, mira vos, no sabía Kevin. Por el contrario, una entrevista cerrada, ¿cómo va a ser una entrevista cerrada? ¿Qué les parece? Ustedes están acostumbrados. De persona a persona, más o menos. No, no. Una cerrada. Ustedes están acostumbrados a esto. Estructurada, como dice Silvia. Cuando ustedes hacen un multiple choice, un parcial, multiple choice, es cerrado.
Es cerrado eso. Yo te estoy tirando la pregunta y varias respuestas que pueden ser verdaderas o falsas. Eso es netamente cerrado. ¿Me siguen en el concepto? Es decir, vos estás generando una pregunta, pero le estás dando las posibles ¿qué? Respuestas que tenés. ¿Se entiende la diferencia entre la abierta y la cerrada? Como puso ahí Silvia, que es correcto. ¿Qué sucede? Cuando uno pone esas dos en la balanza, cuando vos decís, che, ¿cuál es la ventaja de una y cuál es la ventaja de la otra? Las dos tienen lo suyo. Puede ser una entrevista mixta que tenga parte de una y parte de la otra. No hay que ser en esto eh, talibán o dogmático y decir, ah, no, yo hago siempre entrevistas abiertas, ah, no, yo hago siempre entrevistas cerradas. No, 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 no. Depende de las circunstancias, puede ser una entrevista mixta, ¿está? No seamos tan dogmáticos. Ahora bien, pero ¿cuál es el tips que tiene cada una? No, puede ser verbal, porque vos, che, preguntás sobre tal tema, che, ante tal cosa, tal cosa, tal cosa, pi, tildás. Ahora, por ejemplo, sería cerrada con los parciales. Claro, el multiple choice es netamente cerrada. ¿Está? Netamente cerrada. ¿Está? Entonces, hoy tengo una persona, de una persona de ver. Ok. Pero quiero llegar a esto. ¿Cómo se analizan las dos? Si ustedes, uno tiene que generar una entrevista abierta, uno tiene que generar una entrevista abierta, la generas, levantas toda la información, pero el tiempo de análisis de lo que vos recolectás, lo tenés todo después. Porque una entrevista abierta, tal vez vos tenés idea de los tips, anotaste 3, 4 preguntas a hacerle al público en general, te van tirando las respuestas, vos estás anotando, pero luego que se va el conjunto de personas, tenés que analizar qué. Todo lo que te plantearon. ¿Qué conexión tiene un dato con otro? ¿Qué conexión tiene esta respuesta con otra respuesta? Esta persona dijo esto, esta persona dijo esto otro. ¿Se entiende? Porque es una abierta. ¿Soy claro con esto? Tiene un gran análisis posterior a la entrevista. ¿Está? Ese es el concepto de abiertas. Ahora, ¿qué pasa con una entrevista cerrada? Ejemplo, un choice. Un parcial multiple choice. ¿Dónde está puesto el esfuerzo? ¿En qué momento? ¿Previo a la entrevista o posterior a la entrevista? ¿Dónde está puesto todo el esfuerzo? Previo, tal cual. Previo, porque vos antes tuviste que analizar ante tal pregunta esta opción, esta opción, esta opción, esta opción. Haces todo un análisis previo. Una vez que te la responden, vos podés hablar, hacer una entrevista. Miren, les voy a dar acá una hoja a cada uno, les pido por favor. Si tienen alguna duda, puede ser anónima, por favor les pido que completen, afirmativo o falso, la opción lean cada uno, lo haces ahí, ¿y qué haces? Lo repartís, lo charlas, después levantás toda esa información y la ponderás, pero ya hiciste todo el trabajo previo. ¿Queda claro? Esa es una cosa que define el tipo de entrevistas, abiertas y cerradas. ¿Está? Puede ser individual, puede ser grupal. ¿Está? También le dicen estructuradas o no estructuradas a las abiertas y cerradas. ¿Me siguen? Esto es típico de que se pueden hacer mixtas también. Puede ser, vos tirás cuestionario para que respondan bien estructurado, bien cerrado, y tirás algunas preguntas y anotás. Entonces complementás una con la otra. ¿Se entiende? Esa es una. Y lo que tienen ahí abajo, que habla del lenguaje verbal, esto surge también cuando uno entrevista, esa ponderación que tienen ahí es más que nada genérico. ¿Qué significa? Ahí nos dice, che, 7% por palabra, 38% por el tono de la voz y el 55% por el lenguaje que corporal. Y vamos a analizar esto cortito, ¿no?
Pasa lo siguiente acá. Ahí dice que en una entrevista, si yo me manejo únicamente con el texto plano, de todo el texto, la interpretación de esa entrevista se reduce a un 7%. Y les voy a dar un ejemplo muy clarito. Si por cuestiones, no digo solamente laborales, estás whatsappeando con una persona, no suele a veces, ¿no les ha sucedido que le malinterpretan lo que ustedes mandaron por texto? Estás whatsappeando, y decís, che, me interpretó mal, ¿qué es esto? No sé si alguna vez le pasó. A mí me puso Silvia que sí. Vos capaz que te lo interpretaron al revés. Mirá, dice siempre con el milagro. Vos estás contestando y decís, che, ¿qué se enojó? ¿Qué pasó acá? Más que nada con los signos, ¿viste? Las comas que definen todo, ¿no? Vos decís, ¿qué pasó acá? Se re enojaron y yo no quise decir esto. O los emojis que te los interpretan mal, qué sé yo. ¿Está? Los tildes, siempre se presta, siempre, ¿se entiende lo que quiero decir? Eso sería el 7%. Vos mandaste el texto y de vuelta y de vuelta y vuelta, chao. Mensaje de audio, che, mirá, no, esto no es así. Es así, 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 fíjate. Poco canal de comunicación. Es uno de los canales. El problema es que el canal existe, pero para que la comunicación sea real, lo que emite A, cuando llega a B, tiene que ser correctamente interpretado. ¿Está? El canal existe, ¿me siguen? Pero lo que emite A, lo recibe B y lo tiene que interpretar. Obvio. Por eso cuando dicen, por eso el receptor, por eso cambia el tono de voz. Como dice ahí María. Por eso cambia el tono de voz. Con el tono de voz, inclusive, podés hasta negar lo que estás diciendo, con el tono de voz. ¿Está? Con el tono de voz, hasta podés negar lo que estás diciendo. Depende cómo lo enfatizás, das a entender lo contrario. ¿Está? Claro. ¿Está? Te expresás mejor. Ese es el tono de voz. Y el último, que es el que acompaña a todo, es el lenguaje corporal. ¿El lenguaje de qué? De los gestos. Y acá las personas que son expertas en la lectura de los gestos de otras tienen gran chance de poder interpretar cómo se está comportando la otra persona. No, no es más psicológico, María, porque hay técnicas. Hay técnicas que te permiten qué cosa. La lectura corporal. Hay técnicas. Le voy a dar no sé si a ustedes se los comenté en su momento. Le voy a tipear acá. ¿Estoy tipeando bien? Sí. Hay un libro que les puse ahí en el chat. ¿Está? Hay unos, bueno, pero ahí tienen un libro. Les dejé un libro. El lenguaje del cuerpo. ¿Está? El autor es Alan Pease. Es un libro de los 80, de los 80. Les puedo asegurar, no sé si está en video, ya es demasiado. Les puedo asegurar, esto fuera de la cursada, ustedes dicen, che, a ver, resulta interesante. Vos agarrás ese libro, lo empezás a hojear, a leer y te atrapa. ¿Pero por qué? Porque te dice un montón de cosas. Ya está la mitad del libro y está buenísimo. Mirá, Julieta. El libro, ya lo puse acá, anda para arriba en el chat. Kevin, ahí está, anda para arriba. El lenguaje del cuerpo, de Alan Pease. Ahí está, y lo puse en el chat, míralo. Scrollea con el chat y lo tenés ahí. Bárbaro. Te muestra desde el saludo con la mano, qué características tiene el saludo con la mano, la posición de los escritorios,
la posición, cuando vos dialogás con una persona, si estás parado, si estás sentado, cómo se da en una, si tenés que dar una conferencia, si tenés que dar una ponencia en un grupo, cómo te conviene manejarte. Una perlita el libro. Está en PDF, está dando vuelta por internet hace rato ese libro. Yo les digo que físicamente lo tuve, lo que pasa es que se lo presté a una colega. Vieron que hay un dicho que dice que cuando uno presta un libro, perdón, gracias, Federico. ¿Vieron lo que dice el dicho, no? Que cuando uno presta un libro, ¿qué pasa? Sonaste más o menos, ¿no? Eso es lo que más o menos se da. Sí, se lo presté a una colega, no vuelve más, como dice Marisa. Se lo presté en una de las mudanzas, porque ella por un tema mobiliario se mudaba. Resulta que en una de las mudanzas le digo, che, ¿te acordás el libro? No me lo pierdas. Y me dice, te lo voy a buscar. Al tiempo me trae un CD con una fotocopia anillada. Yo le había prestado el libro original. Me trajo un CD con una fotocopia anillada. Me dice, Norbert, no sé dónde está el libro. Te puedo asegurar que revolví todo y no sé dónde está el libro. Te lo imprimí en PDF, acá está impreso, y te lo doy en CD. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No la mato, me dice ahí Milagro. Bueno, ya fue, le digo. Pues sí, pero es un libro que hay que rastrearlo, ¿viste? Y bueno, ya fue, está bien, está bien. Lo tengo ahí anillado en PDF. Bueno, entonces, viste, es así, María. Pero les puedo asegurar que es un libro muy interesante porque plantea gestos de saludo, gestos de posición, gestos de estar parado. Y tengo una anécdota muy grande también con ese libro. Insisto, yo lo conocía desde el principio. Yo lo decía yo de la supereficiencia, también está bueno y hablaba mucho. Mirá vos lo que dice Kevin. Yo trabajé en IBM del año 95 hasta el 99 inclusive. Y yo el libro ya lo había leído, yo lo había analizado antes del 95. Y una vuelta, yo estaba en capacitación, estaba en el área de capacitación. Uno de los gerentes me llamó por un temita de capacitación y cuando me llama a la oficina, cuando entro veo que agarra un par de hojas que tenía arriba y lo tira arriba de algo, lo tira arriba de un libro. Yo ya al ver el lomo del libro, ya me di cuenta que era ese libro. Yo ya me di cuenta por la tapa y el lomo, porque yo lo tenía original el libro también. ¡Pum! Lo tapa. Y me preguntó dos o tres cositas. Pero insisto, me llama y cuando ve que entra tenía el libro ahí, pum, pum, le tiré unas hojas arriba, pero yo, como miré el escritorio, ya lo había fichado, era ese libro. Y se veía el lomo encima del libro. Charlamos de lo que me tenía que preguntar, no tuvimos problema. ¿Y qué le contesté antes de irme? ¿Qué le contesté antes de irme? ¿Qué se imaginan que le contesté? Claro, algo así, tal cual, como dice Julieta. Le digo, mira, no te preocupes por el libro, por taparlo, porque yo ya lo leí, ya lo trabajé, le dije. Así que no hace falta que lo tapes. Se quedó duro, porque claro, yo ya lo había leído y trabajado, ¿no? Sí, sí, es un libro interesante para cualquiera de las especialidades, como contadores, para cuando atienden a sus clientes, está para los licenciados, cuando tienes que tratar con gerentes, por lo menos les sirve de tips. Esto no digo, obviamente, que ahora en el cursado no está tapado de cosas, pero tener ahí el registro, che, Norbert me pasó este libro, a ver, es interesante. Y cuando te enganchás decís, mira vos, caramba lo que dice el libro. Se lo dejo así, ¿no? Como lectura profesional, como quien dice. Bien, vamos a avanzar en esto. Bien, fíjense
lo que plantea, ¿no? La entrevista. Punto importante. Planteo y clarificación de inconsistencias. ¿Qué pasa? Es interesante tirar una encuesta estructurada antes, hacer un relevamiento, ver lo que tienen de la encuesta y después generar una entrevista. Entonces, cuando vos haces la entrevista y vos ya sabés qué te respondieron de forma anónima, pero vos sabés lo que te respondieron, vos decís, pero ¿cómo? Si acá tengo esta información que me mandaron por la encuesta, pero me están diciendo otra cosa. ¿Está? Eso es bueno porque ahí demuestra que hay algo que no está funcionando correctamente en la organización. El concepto de entrevistas a veces es medio pesado. ¿Pero por qué? Porque hay un tema real. Cuando en la organización se plantea un nuevo sistema para la organización, ¿qué temor aparece en esa empresa? ¿Qué temor aparece? A ver, ¿qué temor aparece en la empresa? A ver, ¿qué les parece? Tal cual, mira, Ivana lo puso en poquitas palabras, y es así. Temor a ser despedido. Porque si vos decís, están colocando un nuevo sistema, cumple con todas las expectativas, cumple, ¿y cuántos somos? ¿Viste? No es solo por alguien mejor. Tal vez el sistema es lo suficientemente eficiente que tal vez no necesitan 10 personas en la oficina. Capaz que con 7 funciona. No, capaz que ya tenés las computadoras, pero capaz que el sistema no era tan eficiente como estaba antes. ¿Se entiende? Porque esa es una realidad. Incluso por el mismo sistema, claro. ¿Está? ¿Se entiende? Es decir, siempre va a haber alguien detrás para trabajar con los datos que se procesan. Pero tal vez en esta eficiencia lográs qué cosa, reducir ese costo interno que tenés. ¿Está? Vamos a avanzar. Y ahí lo dice, ¿no? Que las técnicas estas son importantes, ¿está? ¿En qué nivel lo hacemos? Por eso les decía que en los niveles gerenciales podés tener una idea de lo que hacen, pero en el detallado, cuando uno mira infinito, te permite qué cosa? Saber la operación del día a día, qué documentación se maneja, cómo se maneja, ¿está? Como hoy hablábamos, quién carga un dato, quién autoriza o quién permite que ese dato se pueda modificar. ¿Eso qué es? Eso es el día a día. ¿Está? ¿Está? Y esto, que es como un resumen de lo que veníamos trabajando, ¿no? Cuando ustedes, si les toca generar alguna vez unas entrevistas, plantearlas de antemano. Avisar con una semana de anticipación. Uy, ya pasó. Plantearlo con una semana de anticipación, ¿está? Plantearlo los temas que van a tratar, para que la gente no lo tome como una invasión al trabajo, ¿está? Porque si no, si ya plantear que van a hacer una entrevista puede resultar ríspido, ¿no? Chocante, se imaginan que si no avisan y de repente aterrizan ustedes y de repente hablan con la gente y la gente personal dice, miren, van a tener la entrevista con tal persona, es complejo, porque, insisto, si ya una entrevista se puede tornar, ya solamente la idea te puede generar un poquito de dudas, más si es compulsiva y no avisaron antes. ¿Soy claro con esto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y respecto a esto que estamos hablando de recolección de datos, esto es lo que le estoy dando es a modo genérico. Es a modo genérico. ¿Qué significa? Insisto, cuando a ustedes les toca analizar un puesto de trabajo, excepto que tengan mucha experiencia en ese ámbito, preguntar todas las cosas que le hacen ruido. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Aunque les pueda parecer medio tonto, pregunten. Pregunten. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes asumen que la persona
o el sistema o el documento se maneja de tal forma y resulta que no, eso lo asumieron ustedes y la realidad es otra. Pregunten siempre. Para que se den una idea, lo que les estoy dando acá es un pantallazo para obtener información y generar el análisis, generar el diagnóstico. Piensen en lo siguiente. Con el diagnóstico vamos a ejecutar. Un médico hace lo mismo. Mira al paciente y de acuerdo a lo que tiene que el paciente, excepto que sea algo muy evidente, ¿qué hace? Anterior, sí, no hay problema. Epa, ahí está el anterior. Igual esto después se lo subo, se lo subo a Classroom. El tema es, como les decía antes, el médico lo que necesita es tener el mejor diagnóstico para luego ¿qué? Poder dar respuesta a eso. Si en el diagnóstico te hace la revisión y tiene cierta duda, ¿qué va a hacer el médico? Análisis de sangre, o placas, o una tomografía, o una resonancia magnética. Trata de buscarle la vuelta ¿a qué? A lo que tenés vos, y en base a eso, ¿qué genera? Genera el curso de acción, porque tiene diagnóstico. Lo peor que te puede pasar es que no tengas diagnóstico. ¿Se entiende? Porque si no tenés diagnóstico, el médico no sabe qué puede pasar. Y eso, insisto, hay situaciones que se genera lo que se llama un ateneo médico, donde se juntan varios médicos y analizan qué tiene ese paciente. ¿Se entiende? Porque hay veces que te supera. A un médico lo puede superar eso también. Entonces buscan varios especialistas de distintas ramas de la medicina para enfocar a ver qué puede tener esa persona. ¿Está? Lo mismo sucede con las empresas. Mira, ya lo buscó ahí. Mira, ya lo buscó Silvia. No lo voy a comprar el libro, lo tengo en PDF impreso y tengo el CD. Mira vos. Y bueno, yo me debo conformar con un PDF impreso y un CD. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así. No me hagan llorar. Pero bueno, eso es lo que tiene. Pero volviendo al tema de datos, tengo un libro acá. Tengo un librito acá. Este es un libro de dos franceses que habla sobre, ¿se llega a ver bien? Sí. Dice, metodología para la recogida de la información, de la información, ¿no? Y muestra distintos métodos para cómo uno puede recolectar datos. ¿Está? Este libro, solo para relevamiento, solo para relevamiento, Antes de la bibliografía, miren la cantidad de páginas que tiene. 242, ya después arranca ¿qué? La bibliografía. Y es únicamente para etapas de análisis y relevamiento. ¿Está? Por eso le digo, lo que están viendo acá es lo genérico. Son cosas y pautas generales. Obviamente que si después, por el oficio, tal vez como contadores, quedan como auditores, van a tener que empezar a analizar cómo son los procesos. Si son licenciados en administración y tienen que mejorar un proceso, tendrán que analizar. Y bueno, la misma profesión lo va a ir llevando a conocer estas cositas. ¿Está? ¿Soy claro? Porque lo importante es poder generar el mejor diagnóstico posible. ¿Está? Y ahí es como ustedes se van a jerarquizar como profesionales. Van a decir, mira, en base a esto, hay que ejecutar esto. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Bueno, nos queda lo que es la construcción global ahora. Esto. ¿Cuánto nos quedan? 3 minutitos. Vamos a hacer una cosita. Bajamos acá la reunión porque así no entramos y cortamos el tema.
Nos vemos a las 9 y lo hacemos cortito. La última parte va a ser cortita. ¿Eh? Bajamos acá, chicos, los enganchamos a las 9 y les doy esto que es cortito. ¿Eh? Dale. Nos vemos en 7 minutitos, nos vemos.